Muy buenas tardes, bienvenidos especialistas, bienvenidos al programa que te va a acompañar en la calidad de vida, en el bienestar, en la prevención de enfermedades, este programa que te trae información de salud, de tratamientos específicos, de estética, de belleza, de medicina y todos los avances que van sucediéndose a nivel mundial, pero que los podés tener en manos de profesionales de nuestra provincia, obviamente, a los cuales vos podés consultar. En el día de hoy vamos a estar acompañándote hasta las 3:30 de la tarde, el próximo domingo de 10 a 11:30 en una repetición, y este programa queda subido a nuestro canal de YouTube en María del Valle Fermi, disponible para el momento en el que vos quieras y tengas disponibilidad. Obviamente, valga la redundancia de verlo en el dispositivo que tengas a mano. Vamos a hablar hoy acerca de la enfermedad de Chagas y la mujer, cómo afecta particularmente a las mujeres. Vamos a hablar acerca del TDAH, de la oxigenoterapia. Vamos a conocer esta terapia muy innovadora para un montón de enfermedades, de trastornos, de recuperación, y también muy beneficiosa. Y vamos a hablar, vamos a cerrar en realidad un tema que venimos tratando a través de los vivos en Instagram, que tiene que ver con cómo se siente y cómo se sostiene salir de un vínculo tóxico, de aquel vínculo. Principalmente se habla siempre de las parejas, pero hay un montón de vínculos que intoxican tu cabeza, que intoxican tu vida, tu día a día, que te generan una adicción, y que aunque uno sepa que está complicado, lo vuelve a recaer en eso, ¿no? O tomas una decisión, avanzas un paso y después retrocedes dos. Bueno, obviamente todo esto tiene que ver con el caso a caso, pero hay distintas maneras de manipulación y de procedimientos, y vamos a conocerlas hoy para poder ayudarte, sobre todo en esta época del año que es tan difícil y estresante para todos. Así que temas imperdibles. Quédate prendidito en la pantalla de Canal 4. El conjuntito bello, hermoso, que no se lo voy a devolver, ya mismo les voy avisando, es de Valentina Ome. Me encantó este conjunto. Es de lino bordado, palazo súper ancho, divino. Y tiro alto también. Y el chalequito, ¿ven? Tiro alto y el chalequito con tiras. También, bello. Muchas gracias a Alejandra y a Valentina Ome, que son diseños de autora para destacar la belleza y el poder femenino, con colores, estampados y prendas frescas, cómodas y originales. No vas a encontrar dos exactamente de este mismo. valentinaome.ok, Valentina Ome Indumentaria en Facebook. Andá, asesorate, pediles, llévales tu idea y ellos van a hacer una creación única, pensada para vos. Fusión Peluquería en Urquiza 555, me peinó Jorge, le mando un beso muy grande. El cuidado siempre, toda la semana, con los mejores productos, con nutriciones y coloraciones de primer nivel, y el diagnóstico capilar que necesitas, sobre todo también en esta época, ¿no? Donde el pelo se va resintiendo por el color y por el estrés. Vamos a agradecer a Estrella Naranjo también en Fusión Peluquería, o Estrella Naranjo. Estrella.naranjo es ahora el Instagram. La encuentran en Urquiza 558 y es quien me maquilla siempre también, con excelentes productos, con una técnica impecable y en tiempo récord, así que sumamente recomendada. Las Manitos, belleza de uñas, de manos y pies, de Milán Manicure Studio, en el 388-3302-772. Muchísimas gracias. En Patricias Argentinas 341 también puedes pedir ahí tu turno, hacer tu consulta, y te va a atender con el mejor servicio en belleza de uñas, de manos y pies. El doctor Fernando Soler Boadas, de Soler Clínica Estética, en Avenida Ilia 563, por la estética facial siempre. Al doctor Esteban Salazar Reinaldi, de ZRG Restoration, en Avenida España 1528, primer piso A,
la restauración capilar que venimos trabajando también hace un montón de tiempo. Y Florería La Orquídea en Sarmiento 443, los arreglos florales y el catering de la Royal Petit Confitería en Senador Pérez 154. Lo encuentran como la Royal-Petit. Así que pueden allí ir también por estas fiestas, los pan dulces y un montón de opciones de sobremesa o de postres que están buenísimas. Vamos a arrancar, bello es este pantalón, con especialistas. Quédate ahí, no te muevas. Muy bien, si querés enviar tu mensaje lo podés hacer a través de nuestra web www.mundodecontenidos.com.ar. Allí tienes todas las redes sociales y el teléfono para contactarte con nosotros. Ahora vamos a recibir a la doctora Mara Morales. Ella es neuróloga infantil, es referente en su especialidad en nuestra provincia. Es una profesional que trabaja tanto en el sistema público como en el privado, que ha sido o ha logrado, ¿no? esta referencia de la neurología en los niños tan importante porque cambia verdaderamente el diagnóstico o el pronóstico de estos niños. ¿Cómo estás? Hola Valle, muchas gracias por la invitación. Sí. Un placer. Vamos a hablar del trastorno de déficit de atención e hiperactividad, TDAH, puede ser, TDAH. Decíamos recién, según qué sistema lo escriba, es la sigla, ¿no? Pero es el mismo trastorno. Sí, es el mismo trastorno. En realidad es una condición que en general acompaña a los niños, adolescentes y adultos en su mayoría de los casos, que básicamente tiene tres cosas como lo define el diagnóstico: dificultades en lo que es el déficit de atención, o sea, la atención focalizada en algo, la hiperactividad, ¿sí? Y muchas veces la impulsividad. Esos serían como los tres grandes rasgos del déficit de atención. Impulsividad, empecemos por el último. Esto de no racionalizar mi acción, no pensar. Sí, está sobre todo basado en lo que es el control inhibitorio, ¿sí? Nuestro cerebro, que es magnífico, va adquiriendo ciertas capacidades a medida que nos vamos haciendo grandes. Por eso también es importante ver todos estos síntomas en una determinada edad, claro. ¿sí? Todo lo que va a ser la focalización de la atención, el control de impulsos y todo lo que van a ser las funciones ejecutivas, que después vamos a hablar un poquito, van a ir madurando a partir de los 5 o 6 años para recién ir apareciendo. Claro. ¿No? Entonces este control inhibitorio, este poder pensar antes de hacer o antes de hablar o antes de responder, es una cosa que vamos adquiriendo a medida que nos vamos haciendo más grandes. Se va madurando. Exactamente. Todo eso va a ir madurándose entre los 5 hasta los 12 años, vamos a lograr tener todas nuestras funciones, por lo menos esas, ya desarrolladas. Entonces, porque, perdón, se puede ver en la primera infancia que, por ejemplo, los chicos revolean un juguete, se enojan con un juego que no les sale, revolean un juguete, ¿no? Y es normal. Sí, por eso te decía esto de la edad es muy importante, porque, por ejemplo, la hiperactividad, si vemos un chico de 3 años, es la edad motora por excelencia. Entonces, claro, si alguien me dice, no, es súper hiperactivo, tiene 3 años, y bueno, hay que esperarlo un poco, porque la realidad es que la edad es muy motora. Entonces, por ahí uno pone como etiquetas en los chicos que no son. Porque... Sí, nos sentamos a ver una película y no se va a quedar a ver toda la película. No, por supuesto que no. Un chico de 3 años que esté sentadito, quietito mucho tiempo, y en realidad nos tiene que llamar la atención que esté sentado a los 3 años, claro, ¿sí? Es una edad motora por excelencia, entonces sí podemos ir viendo algunos indicadores antes de los 5 o 6 años, pero la realidad que todo este síndrome uno lo va a ver mucho más marcado a partir de esa edad, donde todas estas funciones tienen que empezar ya a ir desarrollándose y entonces podemos ir viendo algunos síntomas. Bien, bien. Por eso el diagnóstico se hace
a partir de los 5 años. Sí. O cuando ingresan a la primaria, que Sí. es ahí cuando también le llama la atención a la maestra, que es el molesto, es el que no presta atención, el que va quizá atrasado en la adquisición de los contenidos. En general no tienen un bajo... En realidad pueden tener dificultades en lo que es el rendimiento escolar, pero no académicamente, porque el déficit de atención hay que separarlo a lo que es la discapacidad intelectual. O sea, estos chicos No, pero lo confunden con el que se porta mal, digamos. Sí, sí, pero esos chicos no tienen problemas para aprender. Él puede andar okay, por ahí va, o sea, está en un banco, en el otro, hablando, y le preguntás y saben de qué se está hablando. Claro. Comprendieron el tema. O sea, el déficit de atención tiene puntualmente dificultades en un perfil neuropsicológico, o sea, en funciones que tiene nuestro cerebro específica y en todo lo que va a ser la capacidad atencional, obviamente, el control inhibitorio de movimientos y de pensamiento, ¿no? Y entonces tiene dificultad, no solo para concentrarme, sino para organizar las tareas, también para planificar cómo vamos a hacer la tarea, cómo nos vamos monitoreando en ese momento que vamos haciendo la tarea y cómo nos vamos autoevaluando. Digamos, el perfil neurocognitivo de un chico que tiene déficit de atención no es solo el déficit de atención e hiperactividad. Tiene este paquete que se llama funciones ejecutivas, que son las que nos permiten todo el desarrollo de nuestro aprendizaje, ¿no? Claro. Es el nene que le vas a decir, bueno, vamos a hacer un collage, y se sientan. Bueno, pero ¿qué tenemos que traer? Vienen con la plasticola al rato, pero ¿qué más? Vuelven. O sea, no logran organizarse, vamos a hacer un collage, bueno, tengo que traer el papel, la tijera, la plasticola, las cosas. Y ahora el que esté del otro lado puede decir, a mi hijo le pasa eso. Sí. Le puede pasar, es una situación normal que puede pasar, digamos, de manera eventual a todos los chicos, ¿no? Porque estoy distraído, porque no tengo ganas de hacer eso. Sí, por eso el diagnóstico es muy importante, no es solo el síntoma. Si bien los síntomas son lo categórico, lo tenemos que ver siempre en el contexto. Claro. Un chico que está pasando una situación de estrés familiar también va a estar disperso, desatento, quizá esté charlando, no esté con un rendimiento escolar académico óptimo y en realidad el problema está en la casa y no en su capacidad atencional o en sus funciones ejecutivas. ¿No? Entonces, un chico que no entiende, y ahí hablamos por ahí de la discapacidad intelectual, es un chico que va a tener prácticamente los mismos síntomas. Pero yo siempre les digo a los papás, digo, ¿uno habla chino? No habla chino, ¿no? Si vas de repente a una conferencia en chino, ¿cuánto tiempo pensás que uno va a estar prestando atención? Claro. Y la verdad que a los 5 minutos va a estar, no sé, viendo el celular, pensando si te faltó comprar algo, si tenés que ir a hacer alguna cosa, chequearás a los 10 minutos del celular, te pararás para ir al baño. Y no es que no tengas capacidad para prestar atención, sino que lo que estás enfrente no lo estás comprendiendo. Entonces paso como desatento, pero en realidad es que no comprendo lo que están haciendo. Entonces estoy en mis cosas. No me genera interés tampoco, al no entenderlo. Al no entenderlo, claro. ¿Sí? Entonces siempre es muy importante toda la evaluación. Bien. O sea, cuando uno evalúa a un chico tiene que ver varias cosas, no solo el síntoma en sí. Bien. Ahí también el diagnóstico no va a ser solamente en el consultorio, digamos, va a ser una evaluación prolongada en tiempo. No es una sola consulta. No es una sola consulta. En general todos los trastornos de desarrollo porque no nos yo llevan quiero una llevármelo sola y quiero que me devuelvas con un diagnóstico, ¿no? Claro, es que estamos acostumbrados al médico que sea así, tiene neumonía, dale esto y salimos. Y aparte ya llego con tanto nivel de ansiedad porque me dijeron quizá, ¿no? Que yo necesito que me digan qué está pasando. Pero bueno, es muy importante esto, porque tenemos que ver todo lo que yo te decía. Entonces hay que tener una buena evaluación neuropsicológica, esto de poder medir la inteligencia, esto de poder medir la capacidad atencional, de medir la memoria operativa, que son, digamos, perfiles dentro de las evaluaciones que nos hablan que sí hay un déficit de atención. O sea, que hay otras funciones que también tienen que estar alteradas para que nosotros podamos cerrar el diagnóstico. ¿Sí? Eso es muy importante, así que la psicóloga, la psicopedagoga van a formar parte de este plan de diagnóstico. Totalmente. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? Hacemos el diagnóstico y de ahí cómo se sigue.
Bueno, en general esto los va a acompañar siempre, entonces lo que tenemos que hacer es tener un equipo que acompañe todo este desarrollo. Yo te dije que todas estas funciones van madurando, ¿no? Y sobre todo las funciones ejecutivas, que esto de poder organizarse, planificar, automonitorearse, todo lo que va a ser memoria de trabajo, todas esas cosas van madurando. Pero entonces, como ellos no las tienen, tenemos que buscarlas externamente. Alguien que nos enseñe a organizarnos, a planificar, que nos enseñe a prestar atención, que le pueda enseñar a la seño a decir, bueno, él necesita que la prueba no sea extensa, necesita que la prueba sea fraccionada, necesita poder tener a los 20 minutos levantarse e ir a buscar algo, o sea, necesita ciertas adecuaciones que se las tenemos que dar. Entonces, todo lo que va a ser el tratamiento va a ser trabajar en lo que nos está faltando y que todo el entorno colabore con adecuaciones que van a ayudarlos a ellos a tener un rendimiento igual que los compañeros. Totalmente. Y ahí que pasa totalmente desapercibida en algún momento ya esta condición. Sí, es muy importante, o sea, todo esto va a ir mejorando, pero siempre lo vamos a mantener. Claro. La mayoría, casi entre el 50 y 70%, mantiene los síntomas en la adolescencia y en la adultez. O sea que, pero sí vamos a poder ir teniendo herramientas para más adelante no tener tanto soporte. Sí, pero sí es importante el soporte porque cambiando el entorno, el chico rinde mejor y conductualmente cambia un montón. No, y vos decías recién, no tienen ningún problema de inteligencia ni de aprendizaje específico, digamos, de algún conocimiento, ¿no? Entonces, poniéndoselo en el escenario que necesita, seguramente lo va a adquirir. Y sí, y súper importante porque el hecho de darle las adecuaciones hace que ellos puedan terminar igual que el resto, sacarse el 10 y felicitarlos. Y pasan de ser el que se porta mal, el que se olvida, el que no escribe, el que lo retan, a de repente el que tiene 10. Y eso es fantástico porque ellos se sienten muy bien. Si no siempre están señalados como los que se para. ¿No? Sí, ¿no? Sí, el que molesta, el que siempre pide algo. Quizás es una excusa esa, ¿no? Por supuesto. Totalmente. Hay hoy un gran nivel quizás de autodiagnóstico que se puede escuchar en adultos, en adolescentes, o no sé, o lo diagnostican a mi hijo y yo también me identifico y entonces creo que también hay como un sobrediagnóstico, pero del nivel personal, no digo médico, ¿no? Sí, de todos modos, en general, todos los trastornos del desarrollo y sobre todo el déficit de atención tiene alta heredabilidad, digamos. Cuando uno empieza a ver, decís, bueno, el papá era igual, y si uno empieza a ver, y el papá seguramente tenía el déficit de atención, o el tío, ¿sí? O sea, hay una predisposición genética importante, en general siempre encontramos. Bien. Y otra cosa que es importante en el diagnóstico, y sí que hace la diferencia, es que a veces el déficit de atención no viene solo. Y entonces ahí sí podemos tener algo que se llama, bueno, comorbilidad, que sería, por ejemplo, un trastorno específico del aprendizaje como es la dislexia, que siempre hay que descartarla. El trastorno de ansiedad en los chicos también puede estar, ¿no? Esto de tener una inteligencia límite, que también puede estar asociado. Entonces son varias cosas las que, o sea, más allá de los síntomas, siempre hay que descartar otras cosas, ¿no? Bien, bien, fundamental. Las funciones ejecutivas, me decías recién, ¿qué son? El director de orquesta de nuestro aprendizaje. Son las que nos permiten, esto que yo te decía, organizarnos para hacer la tarea, poder planificar cómo la vamos a hacer, poder ir monitoreando mientras nosotros vamos haciendo y autoevaluarnos. O sea, imagínate que son súper importantes para el aprendizaje. Sí. Y no las pretendemos a los 6 años, pero a los 12, cuando un chico ya está terminando la primaria, tienen que estar. Bien. Entonces, esas funciones que no están, necesitamos que sea el equipo de trabajo el que enseñe, bueno, vamos a usar agenda, vamos a organizar, porque les cuesta manejar el tiempo, entonces tienen pruebas, sí, pero el martes. Y entonces llegaron el lunes a la noche y recién van a estudiar para el martes. Tenía prueba. Sí. Pero no porque se hayan olvidado, sino porque no tienen la capacidad de planificar y organizar cómo van a hacer para estudiar. O sea, entonces, bueno, hay que enseñarles a cómo van a ir haciendo todas esas cosas, ¿no? Por eso es tan importante que haya funciones ejecutivas externas, como digo yo, y que nos vayan enseñando a hacer todo eso para que cuando ya lleguemos a un secundario tengamos todas esas cosas aprendidas, esas
herramientas. Muy bien. Y más allá de los síntomas estos que vos decías de la condición, digamos, cuestiones relacionadas a la atención, a la impulsividad y a la hiperactividad, ¿cuáles son las banderas rojas que a mí me van a llevar a la consulta en la primera infancia? Digamos, antes de que otra persona me diga, mira, se porta mal o no está escuchando, se para todo el día. En general son chicos por ahí un poco más activos, ¿sí? Que es frecuente que la mamá diga, no para, tiene un motorcito que se apaga cuando se acuesta. Estoy nada agotada. más. Sí, son chicos por ahí que les cuesta medir el peligro cuando son chiquititos, que por ahí son un poco más irritables, ¿sí? Y que uno va notando que ciertas cosas que ya pueden ir haciendo a medida que van creciendo, no la están haciendo. O sea, no los sentás a hacer un juego de mesa ni por casualidad, vos le pedís que pinten así y se va. Claro. Bueno, no espera el turno, obviamente ya un poquito más grande, pero son cositas que uno puede ir viendo desde más chiquitito. Bien. Pero en el momento, digamos, crucial es por ahí en la salita de 5, donde es el nene ese que le cuesta como seguir al grupo, poder sentarse, sostener la merienda o sostener la actividad que le está dando la seño, ¿no? Por ahí son las cosas que llaman la atención y a las señoras en general siempre les llaman la atención, no pasan desapercibidos. Totalmente. Distintos son las nenas, ¿no? Las nenas con déficit de atención en general son más desatentas que hiperactivas, entonces las nenas son calladitas. Claro. No son calladitas, son tranquilas, quietas. Perdón. Son quietas. Porque sí son charlatanas, claro. Digamos, pasan por eso. Pero el varoncito que es más hiperactivo en general pasa menos desapercibido. ¿Y afecta más a un género que a otro, no? No, prácticamente igual, ¿sí? Se nota más por ahí en los varoncitos por esto que te digo, pero sí, no hay una gran diferencia. Claro, la nena no para de hablar, pero en realidad siempre, ¿no? Sí. Nunca paramos de hablar, empezó a... Por eso pasa más desapercibido. Sucede eso, larga la primera palabra y ahí sigue. Pero entonces a prestarle atención a estas situaciones que podrían ser medianamente reguladas en tiempo ¿no? y a nivel de dificultad, que no las pueden llegar a desarrollar, y a iniciar la consulta, a iniciarla. Sí, eso es muy importante. A veces también tenemos chicos que vienen madurando un poco más lento. Entonces por ahí en el primer grado no están como el resto por ahí con estas capacidades atencionales o de regularse o de estar más quieto, y por ahí necesitan un tiempo más y esas funciones vienen bien y no son un déficit de atención, sino en que en la maduración de esta cognitiva tienen como un pequeño retraso y eso va adquiriéndose un poquito más lento, entonces no logran tener el diagnóstico, pero sí quizá algunos síntomas también. ¿Los síntomas pueden quedar solapados o llegar tarde a un diagnóstico por el uso desmedido de celulares, pantallas, niñera tecnológica de alguna manera? La realidad es que el celular es malo, muy malo, sobre todo ante los 2 años está totalmente contraindicado y las recomendaciones después varían en 1 hora, por día hasta los 5, después 2. La realidad es que mientras menos mejor, cuando son chiquititos, o sea, nosotros tenemos que ir desarrollando nuestras capacidades. La atención, o sea, no siempre prestamos atención o tenemos que prestar atención a cosas que nos gustan. El celular siempre que nos gusta estamos, y si no les gusta hace tic. Sí, tic, 1 segundo. Tic, 3 segundos y medio. ¿Y qué nos pasa cuando estamos jugando? Eso no pasa. Entonces nuestro cerebro no va aprendiendo a esperar, no va aprendiendo a regularnos, a tener que decir, bueno, quiero hacer esto y tengo que intentarlo, volverlo a hacer hasta que sale y me gusta. El celular nos permite que hagamos tic, no me gustó, paso. Entonces todas esas capacidades que tenemos que ir formando cuando somos chiquititos para después formar las otras, no las vamos pudiendo hacer, no las podemos desarrollar. Entonces son chicos más irritables, con menos capacidad atencional, que les cuesta mucho más la interacción social. Totalmente. Sí, es muy nocivo en los chicos. Bien. Gracias, Mara, un placer. Bueno, muchas gracias por la invitación, Valle. Tenemos regalito ahí de Sintre, estas velas aromáticas para vos también.
@Sintrevelas en la tienda online www.sintre.com.ar. Si amás las velas, vas a amar Sintre. Lo último que me queda por consultarte es dónde pueden encontrarte. Todas las mañanas en el Hospital de Niños y si no, en Conciencia, en Coronel Dávila 791. Gracias, un A placer. vos. Feliz fin de año. Igual. Vamos a la pausa, ya volvemos. Muy bien, continuamos en Especialistas. Este programa lo podés volver a ver el próximo domingo a las 10 de la mañana y queda subido en estos próximos días en YouTube en María del Valle Fermí. Vamos a presentarte, vamos a recomendarte estos serums que están buenísimos, son de Hydraet, estos productos siempre recomendados. Llegó el momento de sumar lo natural a tu rutina. Hydraet, que te presenta el serum Goji y Blacurrat y el serum Fitocolagen y Buruti. Los dos brindan resultados asombrosos, una piel radiante, más firme y luminosa, mejorando el tono y brindando un efecto glow ideal para este verano. Obviamente lo encontrás en la planta baja de Anuar Shopping, en el local de Hydraet. Muchísimas gracias. El asesoramiento, obvio, de del equipo, del staff de Hydraet, que siempre van a brindarte lo mejor. Vamos a recibir por primera vez en Especialistas al doctor Juan Paul Flores. Él es cardiólogo, expresidente del Comité de Chagas de la Federación Argentina de Cardiología y la Sociedad Interamericana de Cardiología. Y Chagas y la mujer es el tema de hoy. Así que bienvenido, Doc. ¿Cómo está? Muy bien, gracias por invitarme a tu programa y bueno, poder informar algunas cosas que pueden ser de utilidad para las personas. Totalmente, es un tema muy importante, ¿no? Primero saber qué es la enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas es una enfermedad parasitaria provocada por un parásito que se llama Trypanosoma cruzi. Tenemos diferentes formas de poder adquirirlas, ¿no es cierto? Una que vamos a tratar quizás hoy más con el tema de la mujer, ¿cierto? Que es la congénita vertical, que es la que le transmite la madre al hijo recién nacido en el momento del parto. La vectorial, que es con la picadura de la vinchuca, puede ser por... ¿Qué es la que supuestamente estaba más erradicada? Sí, digamos, hoy se considera que quizás es mucho más importante la congénita que la de por picadura de vinchuca. La transfusional, que prácticamente no se ve en casos, porque bueno, hoy por hoy se analizan en cualquier laboratorio, sea todo la sangre que se va a transfundir, y puede ser accidental. En algunos países como Brasil puede ser alimentaria. Hay que tener cuidado con ese famoso juguito de azaí. ¿De azaí? Que uno toma para refrescarse, y a veces el parásito defeca en son semillitas como de café, así, viste, que las trituran y uno la puede adquirir por vía digestiva. Un buen dato, ¿no? Es ese. Sí. Sobre todo si vamos a Brasil. Claro, pero es un destino elegido.
Seguro. Por los jujeños Seguro, y por los argentinos. Sí. Así que hay diferentes formas. Lo que pasa es que hoy le damos más importancia y por eso es este tema de por ahí el Chagas en la mujer, ¿viste? A la congénita. Bien, ¿y cómo afecta a la salud cardiovascular, al corazón de la mujer, el Chagas? En realidad el Chagas no diferencia sexo. Bien. ¿Ah? Va entre un 20 y un 30% de los pacientes que están infectados con Chagas, ¿no es cierto?, hacen enfermedad, digamos, el Chagas. A veces yo les explico a mi paciente y le digo, sí, fíjate vos, estás infectado de Chagas, pero no estás enfermo porque claro. no tiene lesiones evidentes por Chagas, ¿no es cierto? O sea, es un virus que contraigo, pero que puede quedar latente. Solapado, latente. Exactamente, Okay. dormidito, pues, digamos Bien. así, para que la gente entienda. Entonces, y pueden pasar 20, 30 años y nunca tener ninguna manifestación, ¿viste? Y no hacer ningún Chagas. tratamiento. Y lo que se recomienda en estos casos es cuando uno sabe que tiene Chagas, porque se hizo un análisis o porque acá hay muchas formas de tamizar, digamos, el diagnóstico, sobre todo con los carnets sanitarios, que hoy es obligatorio, sí, ¿viste? Hasta para una empleada doméstica, para cualquier trabajo, tanto a nivel público o privado, te piden el carnet sanitario. Entonces, en ese carnet sanitario te hacen Chagas, ¿no es cierto? Te hacen los análisis de Chagas. Y esa es una forma de poder detectarlo. O las madres cuando están embarazadas, o lo mismo en los recién nacidos. O sea, hay formas de poder detectar, digamos, la enfermedad de Chagas. Habitualmente, es como te digo, un 20-30% llega a ser enfermedad. Y las zonas que más afectan son el corazón. Acá en Jujuy es mucho más frecuente la enfermedad cardíaca que la digestiva. La digestiva suelen hacer megacolon, o sea que se dilata el colon, ¿viste? Y son pacientes constipados de años, o megasófagos, o neurológicos también, que son las otras formas de presentación de esta enfermedad. Bien, ¿y cuál es el tratamiento? Usted nos ha pasado un dato de 1.700.000 personas son las que tienen este diagnóstico hoy en Argentina. Tenemos 1.700.000 pacientes infectados, sí, acá en la Argentina, sí, ¿cierto? Hay alrededor de 1.200 nacimientos de niños con Chagas anuales. Ajá. Hay alrededor de 40.000 muertes anuales por Chagas. Muchísimo. Es muchísimo. Entonces, ¿viste? Y hay en el mundo hay alrededor de 8 millones de pacientes con Chagas. Hoy dejó de ser una enfermedad rural para transformarse en una enfermedad urbana, ¿viste? Entonces está en todo el mundo, está en Estados Unidos, en España, en Italia, en Alemania, en la mayoría de los países europeos y asiáticos hay Chagas. ¿Y cuál es el nuevo enfoque, el nuevo tratamiento o la nueva manera de mirar esta enfermedad? Siempre cuando se encaró el tratamiento de la enfermedad de Chagas, salud. Gracias. Bueno, siempre cuando se enfocó el tratamiento de Chagas, y por eso vas a sentir muchos infectólogos, clínicos, cardiólogos que dicen que Chagas no se cura, ¿viste? Pero porque siempre se enfocó de una manera simple, que fue destruir el parásito. Este parásito me infectó, yo tengo que ir a pelear contra ese parásito. Y resulta que las formas de lesión que provoca este parásito no solamente es por lesión directa del parásito, sino por disfunción endotelial, sino por reacción inmunológica, sino también por lesiones en el sistema nervioso autónomo. En estos últimos tiempos doy esta charla en diferentes países latinoamericanos y entonces yo les digo siempre, es como que si yo tengo un ejército con 4 tropas y yo quiero pegarle a una, las otras 3 lo mismo me van a atacar. Entonces una vez que yo me dedico a tratar al parásito solamente,
por eso han fracasado los tratamientos, ¿viste? No vamos a lograr ningún objetivo porque la enfermedad sigue estando. En cambio, si nosotros tratamos la disfunción endotelial, la parte inmunológica, la parte del sistema nervioso autónomo, ahí quizás en el futuro podamos ver mucho más, digamos, resultados positivos en el tratamiento. Por eso se llaman nuevos enfoques de tratamiento. Fíjate vos que hay hasta hablar de la terapia monoclonal, o sea, la terapia inmunológica, vacunas van a salir, ¿viste? Toda una serie de cosas que será el futuro de esta enfermedad. Ahora, yo siempre digo lo siguiente, lo más importante es el diagnóstico precoz. Bien. ¿Entendés? Es decir, vamos para atrás. Usted recién nos decía, hay diferentes síntomas o se presenta de diferente manera, ¿no? Pero puede estar solapada durante mucho tiempo y hasta que yo no dejo de naturalizar, por ejemplo, mi hinchazón intestinal, no me la diagnostica. Claro. Por ejemplo, en la parte digestiva, y vos decís, soy constipado, no voy al baño cada 3 o 4 días, 5 días, y ahí uno como médico debe investigar si no hay un Chagas, ¿viste? En su colon que lo tenga dilatado. Pero fundamentalmente te decía de los diagnósticos precoces porque en cierta manera, ¿viste? Nosotros tenemos que rebobinar la película y decir, ¿de dónde vengo? ¿Ah? Vengo de un área donde hay muchos Chagas. Mi mamá tiene Chagas. ¿Por qué es importante la mamá? Porque la mamá es la que contagia a los hijos. Claro. Sí. ¿Entendés? Entonces... ¿O tuve alguna transfusión? Tuve una transfusión. De chico, no sé. Estoy en zonas hiperendémicas, ¿no es cierto? Y si uno... Yo hago mucho trabajo de campo, o sea... la tuvimos que frenar por el tema de la pandemia, pero hacía mucho trabajo en el impenetrable Chaco, en Formosa, acá en Jujuy, y sobre todo en Formosa y Chaco, es impresionante, digamos, la cantidad de zonas súper infectadas, ¿viste? De las vinchucas infectadas. Y entonces vos, si tenés una paciente que te viene de Formosa, de Chaco, y vos decís, bueno, probablemente ya esté pensando que va a ser más agresivo. ¿Por qué? Porque la reincidencia de reinfecciones que tiene ese paciente es mayor a la que vive acá en la ciudad, en la capital. Claro, totalmente. ¿Cómo evitamos estas 40.000 muertes anuales a nivel mundial? ¿Con qué tratamiento? ¿Cuáles son los controles? ¿Cuáles son las alertas para los pacientes y para el sistema de salud? Lo fundamental es primero el diagnóstico. Bien. ¿Cierto? El diagnóstico, si hablamos de Chaga y mujer, tenemos que saber que si yo tengo una mujer en edad fértil, ¿viste? Y tiene Chagas, tenemos alta probabilidad de que su hijo sea chagásico. Entonces, en primer lugar, hacer un buen diagnóstico en todo lo que hablábamos recién, ¿no? La parte epidemiológica, la parte, digamos, de saber si tengo Chagas o no. Y una vez que yo sé, si es una mujer en edad fértil, tiene tratamiento. ¿Viste? Vos le podés hacer un tratamiento con el antiparasiticida y casi un alto porcentaje no va a pasar el Chaga a su hijo. Bien. ¿Entendés? Y si lo vemos desde el otro enfoque de la población en general y no solamente la mujer, nosotros deberíamos, primero, teniendo un diagnóstico de Chaga, decirle a esa paciente que tiene que hacerse un control anual. Porque vos me decías, Valle, se duerme, está latente. ¿Y cuándo se despierta? Claro. No sabemos, ¿cierto? Porque juegan un montón de factores desde lo inmunológico, lo nutricional, el nivel sociocultural que tiene el paciente, el nivel socioeconómico. Hay un montón de factores que empiezan a jugar su rol. Entonces,
es importante, una vez diagnosticado, sí hacerle entender que su control es anual, mínimo, ¿viste? Bien. Aún así, si van a los consultorios Chagas, yo creé el consultorio integral de Chagas en el CEN, ahora ya estoy jubilado, pero aun cuando nosotros podamos hacerle estudios convencionales, un electro, un holter, una ecografía, una ergometría, un examen cardiológico, aún así podemos decir que no tiene nada, ¿entendés? Que está todo normal. Pero si yo a ese paciente lo someto a estudios de alta complejidad, como una resonancia magnética o un ecostrain que se llama para poder detectar, podemos detectar mínimas lesiones, ¿viste? Claro. Que no son evidenciados con los otros estudios convencionales. Porque con los otros estudios Y que no son convencionales te capaces diría... todavía de haber presentado algún síntoma. Claro, son asintomáticos y vienen, le hace, tiene todo normal, vaya nomás, está todo bien. Y resulta que si yo le hago una resonancia magnética ya puede haber cardíaca, ¿no? Resonancia magnética cardíaca, ya podemos detectar algunos pequeños signos de fibrosis que nos va a decir que el paciente en el futuro va a ser algo mucho más serio. Bien. Por ende, nosotros de esa manera podemos interactuar antes que se complique el paciente y evitar un poco todas esas muertes. Bien, bien. Fundamental entonces ir a los controles, seguirlo de cerca y saber los antecedentes, ¿no? Así es. Muy bien. Hace yo hago Chagas hace fácilmente más de 20 años. Cuando yo inicié Chagas se hacía solamente un electro y una placa de tórax. Y lo mandaban a la casa. Hoy, después de que hemos trabajado mucho en forma interdisciplinaria con otras subespecialidades de la cardiología como insuficiencia cardíaca, trasplante cardíaco, estudios de las arritmias, estudios de imágenes, etcétera, para no hacértelo más largo, nos permite hacer un diagnóstico precoz, ¿cierto? Y probablemente evitar la muerte de esos pacientes. Totalmente. Muy bien, muchísimas gracias, Doc. Bueno, no, gracias a vos, Valle, y bueno. Un placer. Vamos a seguir, obviamente, hablando de esta temática y a estar siempre cuidando, ¿no? Y llegando oportunamente a los diagnósticos. Eso es fundamental. Muy bien. Porque yo siempre digo, el médico debe ser asistencial, un educador y un investigador. Totalmente. ¿Entendés? Si cumple esas tres facetas siempre vas a poder brindar muchas cosas a tu sociedad. Totalmente, y salvar vidas, por supuesto. al servicio de la sociedad. ¿Lo pueden encontrar, consultar a dónde? Bueno, yo estoy, lamentablemente ya no estoy en la parte pública. Tengo mi consultorio en la calle La Madrid 540, al lado del laboratorio de Sleiber Rae. Y el lugar se llama Camint. Bien. Así que bueno, Muy ese bien. es el lugar más. Muchas gracias, Doc. Bueno, un placer. gracias. Tenemos regalito también de Sintre para usted, para el consultorio. En @sintre.velas ves la gran cantidad de velas aromáticas artesanales de soja y realizadas con muchísimo amor que podés encontrar en sintre.com.ar. Si amás las velas, vas a amar Sintre y nos vienen muy bien para este fin de año. Así que vamos a la pausa y ya volvemos.
Muy bien, continuamos en Especialistas. Vos podés volver a ver este programa el próximo domingo a las 10 de la mañana en Canal 4 y todas sus plataformas digitales. Y si no, en YouTube ya va a quedar disponible en los próximos días a través de María del Valle Fermi. Queda colgadito este programa para que puedas verlo en el momento y en el dispositivo que tengas a mano. Vamos a recibir a la doctora Verónica Sánchez. Ella es médica, codirectora de Vital Life O2, del Centro Integral de Medicina Hiperbárica. Bienvenida, Vero, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, ¿Todo bien? Valle? Muy bien, Vamos a hablar de este tratamiento que lo hemos recomendado sin tu presencia, pero a través de la experiencia, que es la oxigenoterapia, ¿no? Sí. ¿Qué es la terapia? ¿O es oxigenoterapia o la terapia de oxigenación hiperbárica? ¿Es lo mismo? Es lo mismo, son Okay. las dos formas de nombrarlo al tratamiento. Es un tratamiento médico, ¿sí? Que consiste en respirar oxígeno al 100%, oxígeno puro, medicinal, Bien. dentro de un recinto cerrado que se llama cámara hiperbárica, ¿sí? La cámara hiperbárica lo que tiene de las características es una cámara que trabaja con altas presiones, ¿sí? Entonces, se trabaja al doble o al triple inclusive de la presión atmosférica y el paciente está respirando oxígeno al 100% a través de una mascarilla. Es, Sí. Perdón, es una cámara médica, no estética. Tal cual, exactamente, es una cámara médica que trabaja, digamos, bajo normas y protocolos de todas las guías clínicas con respaldo, digamos, de las sociedades científicas, ¿no? Se guía por protocolos internacionales. Bien. Este tratamiento consiste, digamos, como decíamos, en respirar este oxígeno al 100% y eso lo que provoca, digamos, en el cuerpo humano, en una persona, es un aumento de la disponibilidad de oxígeno que llega hasta 20 veces más que el valor normal y ese oxígeno se difunde por todo el plasma, por toda la sangre y llega a todas las células, tejidos y órganos del cuerpo. Y también inclusive llega a células dañadas por alguna enfermedad inflamatoria, algún proceso degenerativo o solamente también por problemas de mala circulación, ¿sí? Bien, bien. Así que De ahí todos los beneficios que se pueden disparar, digamos. exactamente. Esto genera toda una cascada de mecanismos físicos, químicos y también genéticos que activan procesos naturales del cuerpo. El cuerpo solo empieza a reparar, ¿sí? Repara células, repara tejidos, regenera otros órganos y también mejora la circulación, ¿sí? Bien. Así Ahí que estamos viendo, tiene una recuperación acelerada, no solamente en tratamientos médicos, sino en la recuperación muscular, por ejemplo, después de un desgaste de un deportista de alto nivel o después de una carrera, ¿no? sí, se utiliza mucho. Sí. Sí, se utiliza mucho en el mundo del deporte. Hoy por hoy, a nivel mundial, los deportistas de élite y deportistas también de mediano rendimiento utilizan esta terapia como parte de su entrenamiento inteligente, tanto para la parte de preacondicionamiento como para la recuperación, digamos, acelerada después de una competencia o si hay una lesión como un desgarro, un esguince, para recuperarse rápidamente y poder volver a jugar. Esto es parte de una de las indicaciones. Es parte de una de las indicaciones, el mundo del deporte. Otra de las indicaciones es en personas con enfermedades, como hablábamos hace un ratito, que el oxígeno repara, y entonces se acelera todo lo que es la cicatrización de las heridas a nivel de la piel. Entonces todas esas personas que tienen úlceras crónicas, que tienen a lo mejor una cirugía y que se tienen que recuperar, que tienen un retraso en la cicatrización, problemas vasculares, mejoran mucho y se acelera todo el proceso de recuperación. Después también la oxigenoterapia tiene otro efecto beneficioso que es el antiinflamatorio. Bien. Antiinflamatorio, antiedema y eso alivia el dolor. Entonces cualquier proceso inflamatorio agudo, como por ejemplo una persona que se operó y tiene inflamado, por ejemplo, las piernas o inflamación en los miembros, bueno, cualquier proceso inflamatorio desinflama rápidamente y calma el dolor. Claro. Y también en lo que es dolor crónico, como personas que, por ejemplo, tienen
fibromialgia, artrosis, bueno, todo aquello que genera, ¿no?, dolor crónico. Totalmente. Y siendo no invasivo, ¿no? Tal Porque cual. estábamos viendo ahí en pantalla, es una cámara a donde uno ingresa, ahí está nuevamente, en donde uno se puede sentar cómodamente, ¿no? Sí. Solamente con una máscara. Exactamente, las sesiones son indoloras, Claro. duran 1 hora, la cámara es una cámara de acero especial, para poder manejar las altas presiones, y tiene capacidad para 5 pacientes a la vez. Bien, esta es la que está regulada, bueno, la que tienen ustedes, Sí. En Vita Life O2, Sí. en Perico. Sí, tal cual. Bueno, hay que recalcar esto que hablábamos el otro día en tu programa de radio, la diferencia de lo que es una cámara de uso médico a las otras cámaras que son de baja presión, que no son de acero y que no tienen el impacto ni la efectividad terapéutica porque trabajan justamente a bajas presiones, entonces no es lo mismo el resultado en los pacientes. Y quizá también tienen algún cierto grado de limitación y peligrosidad, También, ¿no? porque que son no, las que después surgen en las noticias a nivel mundial. Sí, porque no tienen ningún tipo de control. Esta cámara tiene normativas, tiene normas de seguridad, está monitoreada permanentemente con personal capacitado, enfermería, que si hay alguna eventualidad, un paciente se descompensa, tenés toda la atención hospitalaria para brindarle a ese paciente. Bien. Sí. ¿Hay una indicación específica de cantidad de sesiones, de la duración o esta interacción con otros tratamientos cabecera de las enfermedades o no? Mira, en realidad se hace una evaluación del paciente de admisión para ver en la historia clínica cuáles son esas comorbilidades que tiene el paciente, todas las condiciones que tiene, y en función a eso se establece un protocolo ajustado a la condición del paciente, y ahí se establece la cantidad de sesiones, la frecuencia de las sesiones, la duración y la presión inclusive a la cual uno va a necesitar para llegar a ese resultado terapéutico que estamos buscando, ¿no? Claro. Y si es un paciente sano, porque los pacientes sanos también pueden acceder al tratamiento, depende del objetivo que quiera lograr, si es una longevidad saludable, si tiene, por ejemplo, insomnio y quiere dormir mejor, porque la cámara también mejora la calidad del sueño, potencia las funciones cerebrales, entonces uno va adaptando el protocolo en función del paciente que tiene enfrente. Totalmente. Yo recuerdo de haber hecho las sesiones, de haber probado y decir, bueno, me voy a esta hora a dormir un rato en mi agitado día de trabajo, y la oxigenación es tal que no te da sueño. Te energiza, tiene un efecto revitalizante. Y obviamente después llegás a descansar mejor, ¿no? Totalmente. Pero el impacto es tan grande que no es bueno, me voy, no sé, de spa. Realmente, realmente los impacta en pacientes la salud y en la calidad. Sí, los pacientes lo manifiestan. Generalmente después de la tercera sesión ya se empiezan a notar los resultados terapéuticos y el paciente te dice, descansé mejor, me levanto a la mañana con más energía. Y rápidamente, como te decía, el efecto antiinflamatorio es el que más se nota. Y bueno, y después el efecto de reparación de heridas, que es también maravilloso, ¿no? Totalmente. Lo importante también es que puedan acercarse, estar contenidos a nivel médico y asegurarse que este tratamiento sea con todas las normativas de seguridad correspondientes, ¿no? Tal cual. Esta cámara, vos nos decías en el programa que está también ya disponible en YouTube, en María del Valle Fermi, que lo hemos hecho hace unos 10 días más o menos. Sí. Que hay 2 o 3 en el país, nada más, de estas características. De estas características, 10. 10. 10. Bien. 10 en todo el país. La única en nuestra provincia es la de Vita Life. Sí. ¿Está en dónde se pueden comunicar? En el Sanatorio San José está la cámara, funciona en el sanatorio, y el centro integral funciona ahí. Nos pueden encontrar en Vitalife-O2 en las redes sociales, tanto Instagram como Facebook, y al teléfono 388-350-7014.
Muy bien, ahí van a poder tener toda la información, los estudios y la guía necesaria. Y algo cortito que quería también aportarle a la audiencia que nos está escuchando, es que este es un tratamiento médico que complementa, ¿sí?, y actúa como coadyuvante de diversos tratamientos médicos. Entonces, una cosa no quita la otra, digamos. Claro. O sea, cualquier paciente que está haciendo su tratamiento con su médico de cabecera y quiere potenciar, mejorar los resultados, recuperarse más rápido, puede hacerlo el tratamiento concomitantemente, digamos, ¿no? Una cosa no invalida a la otra. No, totalmente. ¿Sí? Al revés, potencia sí. y los pacientes se recuperan más rápido. No es invasivo, no utiliza medicación, no, el oxígeno es... Es vida. Claro, y es algo que a lo cual necesitamos y estamos habituados, ¿no? Entonces no va a haber nada contraindicado. Muy bien, muchas gracias. Bueno, un placer, Vero. Entonces, Vital Life en redes sociales y tenemos ahí también el regalito de Sintre para vos. Ay, buenísimo. De Sintre Velas. Y un beso a todo el equipo, ¿no? Que siempre Buenísimo. acompañan ahí a todos y a cada uno de los pacientes Buenísimo. en la cámara. Las velas son de sintre.velas. Vas a conocer toda la variedad que tienen en www.sintre.com.ar en el 388-410-4913. Si amás las velas, vas a amar Sintre. Ahora sí, nos vamos a la pausa y venimos con el último bloque. Quédate ahí. Muy bien, momento de preparar el mate urgente porque vamos a sentarnos a escuchar, ¿no? Ya no voy a intervenir tanto. Vamos a recibir al licenciado Rodrigo Alatzemele, psicólogo, especialista en masculinidades, en violencia, y estuvimos, como te decía al comienzo, desarrollando a través de los vivos de Instagram esta temática que tiene que ver con las sensaciones de salir del círculo de un vínculo tóxico, ¿no? Y cómo poder sostener en el tiempo esta decisión. Así que bueno, vayan al Instagram, ahí van a poder ver toda la primera parte. ¿Cómo estás, Ro? ¿Todo bien? Hola, Valle. Bueno, muchas gracias por la invitación. Una vez más acá, un placer. Hemos quedado en esto de que salir, filtrar ese vínculo ese círculo de vínculo tóxico es realmente como un hecho de valentía, ¿no? Es un empujón, resulta también, yo decía, en mi experiencia resulta agotador a nivel de sueño, de darme sueño después. O sea, digo, el nivel de estrés que dispara es tan grande que después te genera otras sensaciones corporales. Sí, tal cual. Vamos a tener diferentes tipos de miradas, ¿no? Porque tenemos la que vos explicaste, que tiene que ver un poco más con lo biológico, pero también tiene impacto en lo social, en nuestros comportamientos, en nuestra vida cotidiana. Entonces tenemos que entender primero dos cuestiones acá. Son los factores que te unen a una relación, hoy se menciona así como tóxica, ¿no? Que es una cuestión bien metafórica. Nosotros también lo podemos nombrar como círculos viciosos, círculos de violencia, relaciones que son patológicas porque se han ido enfermando en el tiempo. Probablemente algunas empezaron bien como
con buen amor, ¿no? Con buenos augurios, mucho tiempo, compartir y después se fue desgastando. Pero no es lo mismo cuando estamos girando en torno a personalidades, ¿no? Que ahí también hay una gran diferencia, porque si yo estoy en una relación muy nociva y un narcisista, por ejemplo, está del otro lado, entonces también es otro tipo de abordaje, ¿no? Pero lo que vos referías como el agotamiento y como una cuestión de deterioro, es muy difícil también para los que trabajamos en salud mental y los que trabajamos dentro de este tipo de abordaje, lo difícil que es para las personas salir de esto, ¿no? Totalmente. Lo registramos desde ese lugar también. Salir y mantenerse afuera, ¿no? Porque decíamos en el vivo anterior que no es solamente, bueno, también le cabe, me parece, al Día Internacional de Erradicación de Violencia contra las Mujeres, esto de salí, me animé, tuve la valentía, salgo de este círculo, salgo de este vínculo. Sí. ¿Cómo hago para no volver? ¿Por qué? Porque yo sé que está bien haber salido, pero después pasan los días, decanta el barro y empiezo a extrañar ese momento, escucho esa canción que me hace acordar a la otra persona, ¿no? Bien. Extraño esa dinámica que teníamos, y si hay hijos, bueno, ni hablar. Terminan siendo el factor de continua comunicación. Exactamente, entonces, a ver, por ir haciendo un poco de psicoeducación, como vos decís, lo saludable es dar ese puntapié, ¿no? El inicio de decir esta relación se terminó, que parecería como que hasta ahí viene lo más sano, pero en realidad ahí viene otro desafío. Claro. Que no es que cuando se termina, sino que empiezan a pasar diferentes tipos de cuestiones. Primero vamos un poco por el lado más fácil, que sería lo biológico. Sí. Bien, nosotros al tener este tipo de relaciones, que es donde ya nuestro cerebro se acostumbró, como siempre hablamos, ¿no? En esto de las emociones, de lo que tienen que ver escenas que son muy dramáticas y hay constantemente este empujón, este tironeo, el cerebro se acostumbra a eso. Y en ese momento empieza siempre a liberar dopamina, adrenalina, y después el mismo cerebro ya te pide eso. Entonces Claro. nos vamos a tener que preparar como si sería un consumo problemático, hablando de abstinencia. Esto es algo que se tienen que preparar. Es normal sentirse agotado, sentirse con ganas de llorar, con mucho sueño, porque lo emocional en el cerebro se procesa desde ese lugar. Empieza a extrañar justamente eso, ¿no? Entonces, como vos decías, escuchamos un tema, algo nos recuerda, el cerebro en ese sentido también es muy autoboicotero. Sí, 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 sí. Aparte necesito volver a lo conocido. Exactamente. Que Pero ¿por qué volvemos? Mal que mal era mi lugar seguro, de última. Y ahí está una de las trampas, porque justamente ya se construyó lo que es el circuito de recompensas, ¿bien? ¿Esto qué quiere decir? Porque cuando se termina, no es que se termina, como dijimos, capaz Claro. que estamos en muchas idas y vueltas. Entonces en esto, la otra persona por ahí es muy buena lectora de nuestras características, de la personalidad, y no nos deja ir tan fácil. Entonces cada tanto se vuelve a conectar, y eso hace que un sistema de recompensa, bien, uno que dice, bueno, me dejó o yo dejé, es como que en realidad capaz que ya cambió. Entonces ahí Claro. se vuelve a reconectar. Hay un sistema de recompensa, como diciendo del otro lado, sí, si había amor, si había algo que Ya nos entendí daba. que te molestaba, ahora volvemos de nuevo Y a ahí, arrancar. y ahí empieza de nuevo la trampa. Entonces también lo tenemos que ver desde el lugar de cómo nuestro cerebro está procesando, ¿no? Nuestro comportamiento, cómo nosotros vamos registrando que nuestras conductas ya se han naturalizado desde ese orden. Y lo más difícil es justamente reeducarnos en ese sentido, ¿no? Recalibrar nuestro cerebro, nuestro esquema de valores, nuestro esquema que tenemos de mandatos también, ¿no? Porque muchas veces nos dicen, a ver, de nuevo te separaste, o porque estás sola. ¿Cuántas veces va a volver? Son muchas cuestiones que se siente el peso social, ¿no? Entonces ahí también nosotros lidiamos con eso. Y ahí ya tenemos el factor justamente cultural, ¿no? Que nos atraviesa. Vos decías, hay que reeducar el cerebro. Me parece que es mucho más difícil reeducar
que educar. Primero que no nos educaron, o por lo menos esta generación. No, ahí sí hay una contradicción. Ajá. Sí nos educaron. Y nos educaron desde este lugar, desde bien. los mandatos, Ah, de lo que bien. tenemos que soportar, de lo que tenemos que justamente dejar pasar, ¿no? Para tener una pareja. Y esa es la educación el que hemos costo que tenido. hay que pagar para tener esto. Claro. Porque quedarse tiene un costo y salirse también tiene un costo. Por eso es la reeducación. Bien. Porque nosotros no hemos tenido realmente herramientas que sean de una gestión emocional saludable. Bien, porque al ser un buen lector, la otra persona siempre va a buscar personalidades que sean muy empáticas, por ejemplo. Claro. ¿Bien? ¿Y cómo hago para reeducar y no volver a caer, quizá no en el mismo vínculo, pero en uno muy similar que me termina alimentando esa adicción que yo tenía? Yo primero me tengo que conocer y en este caso, si soy muy empático, también la empatía tiene que tener una retribución, ¿no? Tiene que haber un feedback. No es que yo voy a ser empático y del otro lado siempre voy a encontrar algo frío, apático. Tiene que volver con la misma forma y si no vuelve, ahí ya tenemos un factor. El otro también tiene que ver con nuestra madurez emocional. Si nosotros somos de esas personas ansiosas por construir ya una relación, por apegarnos, no sé, se conocieron 2 semanas y ya algunos se quieren casar o ya quieren irse a vivir juntos. Yo diría, bueno, esperen un poco, más cuando somos más grandes también, ¿no? Mucho cuidado con eso. Disfrazado con intensidad, eso disfrazado con intensidad. Exactamente, ¿no? Porque es la misma ansiedad que te quiere llevar a construir o reconstruir otra pareja en la cual vos vas a forzar tus emociones para que de nuevo ocupen en otro lugar, ¿no? Con otra persona, y eso es muy peligroso, por ahí estamos repitiendo los mismos, ¿no? Los mismos patrones que con una relación anterior o con la misma en particular. ¿Y cómo de alguna manera se puede salvar este vínculo tóxico, le vamos a decir, o este vínculo nocivo en terapia? Es una herramienta. O sí hay que se tiene que romper, digamos. Yo creo que con una relación se perdieron muchas cosas, ¿no? Muchos pilares de una pareja. El amor, sobre todo. Tenemos el amor, el respeto, la confianza, la economía, la simpleza, ¿no? Lo que fluía. Cuando todos esos pilares se van cayendo y como que nos queda muy poco, ¿no? Capaz que la sexualidad puede ser una. Tenemos muy buena cama, entonces eso nos dejó también atrapados en ese lugar, ¿no? Pero todos esos pilares terminan siendo vacíos después. Y ahí es donde nosotros lo tenemos que registrar como tal. Si no se trabajan, ¿se puede trabajar en terapia de pareja y salvar? Hay terapias de pareja que sirven para salvarlas y otras para decir, bueno, también sirvió como para poder registrar que ya hicimos de todo y le damos un buen fin a esta pareja, que sería lo más saludable. En paz. Nos vamos en paz, reconocimos que hicimos una gran trayectoria como pareja, que después esos pilares se fueron acabando y ahí es donde uno encuentra la madurez también, ¿no? El dejar ir al otro y también el uno saber irse de un lugar donde ya no puede aportar nada. Y el alerta de, volviendo a del Día Internacional de Violencia contra las Mujeres, el alerta de decir, esto es un vínculo tóxico porque nuestra dinámica no está buena, porque me genera ruido, porque tal cosa, pero ¿en qué momento esto que no está bueno se transforma en algo peligroso para, sobre todo para las mujeres, que obviamente son la mayoría de los casos, ¿no? Bien. Pero para la persona o para quienes dependen también de ese vínculo, porque puede haber menores involucrados también. Exactamente. Yo creo que esa gran pregunta que hiciste es una construcción multifactorial, pero si vamos a tener algo como brújula, es cuando nosotros hemos quedado en una calidad de objeto, dejando de ser sujetos, ¿bien? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros lo que éramos ya hemos perdido, ¿bien? Nuestra personalidad, por así decirlo. O sea, yo quedo condicionado al deseo de un otro, ¿bien? A todos los caprichos, a todas las necesidades. Y lo que yo era como persona, que me gustaba salir con mis amigas, disfrutar, ser coqueta, tener este tipo, no sé, de vida, empiezo a perder esa fluidez. Entonces me voy perdiendo subjetivamente para quedarme como un objeto, y esto todo se da automáticamente, ¿no?
Entonces, totalmente. Por eso es muy difícil. Yo soy el espejo del otro, soy lo que el otro quiere. Y la otra persona también nos va alejando de nuestros seres queridos, de esos vínculos que nos hacían tan bien, ¿no? Porque muchas veces son peligrosos. ¿Por qué? Porque yo como del otro lado también puedo sentir como una amenaza, ¿no? ¿Qué le van a decir de mí? Que me deje, que soy malo. Porque, bueno, si ella está contando intimidad de la pareja, probablemente pueda pasar esto. Entonces, también trata de alejar amistades, hermanos, familiares cercanos. Entonces, ese es otro punto también importante. Ahí, cayendo en eso, y vos corregime, pero bueno, a mí me gusta por ahí traer a la diaria, a lo que sucede, porque si fuera, a ver, si uno viera venir la piña, no se metería en el ring. Por supuesto. ¿No? Si fuera así tan literal como sucede, también sería mucho más fácil seguir, no estás perdiendo años, meses, no sé, ¿no? A la primera de cambio te vas. Pero esto que vos decías sucede en la dinámica de la pareja con el jueves te juntás con tus amigas siempre a comer después de esta actividad. Justo el jueves yo saqué la entrada para ir al teatro ese que te gusta, que querías ver, no sé qué, El mismo día que vos tenés una actividad ya programada, yo te hago otro plan. Exactamente. ¿No? Porque de esa manera te alejo. No te digo, no, gorda, no vayas porque tus amigas me caen para el traste. Te voy haciendo programitas tentadores, y son disfrazados de amor. Tal cual. Son estrategias muy finas, porque realmente desde el otro lugar no hay amor, sino hay un control. Y ese control tiene que ver con una necesidad de yo no sentirme abandonado. Bien, entonces empiezo a crear esas estrategias, ¿no? Cortándole todo un circuito saludable que tenía la otra persona, como por ejemplo esto, ¿no? Tengo mis días con mis amigas para ir a cualquier lado, porque cuando estamos en una pareja hay que entender que nosotros no somos dueños del otro, sino que tenemos cada uno su subjetividad que se junta para formar una pareja. Y la pareja también tiene un estilo. Es como si sería una tercera persona. Bien, pero cada lugar tiene que estar aireado, porque si no ahí es donde se va simbiotizando la pareja y perdemos nuestra personalidad, nuestro estilo. Ya no sabemos ni quién es uno ni quién es el otro. Entonces ahí está lo malo. Pero también reconocer si la otra persona empieza a manipular mucho y nos corta todo eso, estamos hablando de otro estilo, ¿no? Que justamente ahí nos va a afectar, como vos decías, cuáles son las formas de registrar. Y uno tiene que ver quedando en esta calidad, perdiendo subjetividad. Segundo, con síntomas. Ansiedad, no poder dormir, sentirse fatigado todo el tiempo, no tenemos energía psíquica, física. Lo decíamos en Instagram, tengo hinchazón de panza todos los días. Sí, porque justamente liberamos mucho cortisol y justamente el cuerpo se empieza a hinchar también. Eso tiene que ver con un estrés muy grande, ¿no? Que está atravesando el cuerpo. Porque nosotros al exponernos a ese tipo de situación, lo biológico también sufre, no solamente lo emocional y la psiqui, es todo en complemento. Y todos estos síntomas pueden persistir en este proceso de salir del círculo, ¿no? El poder tener esta información de saber de que no va a ser fácil, de saber que, no sé, a los 2 días voy a tener ganas de mandarte mensaje y a los 3 días me voy a poner el disco de Arjona entero que me hacía acordar, ¿no? Sí, tratemos de evitar, ya vamos a decir también ahí, ¿no? ¿Qué herramientas vamos a dejar? No lo pongamos Arjona. Porque hay herramientas también que uno tiene que tener. Claro. Es importante eso, ¿no? Primero, a ver, si uno se quiere desvincular desde ese lugar, justamente vamos a tener que aplicar lo que es contacto cero, que muchas veces es muy difícil, ¿no? Sí. Pero ¿qué quiere decir? Nada de WhatsApp, nada de stalkear qué está haciendo el otro, nada de ver estado, nada de averiguar en qué anda. Eso sería contacto cero, ¿bien? Bloqueamos totalmente las redes, los teléfonos, los lugares donde nos pueden ubicar, pero eso es muy difícil. Sí. Y hay otro método que es para los que no pueden hacer contacto cero, que nosotros lo llamamos así como una metáfora, convertirte en una piedra gris. ¿Qué significa una piedra gris? Que si vas a tener contacto con el otro,
vas a tener que ser como una piedra. Bien. Gris, así. Tu personalidad se va a tener que volver como aburrida, como fuera de lo que el otro conocía. Si te manda mensajes como buscando pelea o queriendo algo, responder siempre muy corto, sin Claro. emociones. Claro. Y ahí el otro ya no va a tener esto, ¿no? Y está la trampa, porque nos va a poner o nos va a decir cosas que sí nos activaban antes. Si nosotros somos en ese sentido inteligentes emocionalmente, vamos a también registrar que lo que está buscando el otro. Entonces yo te puedo decir, ay, bueno, viste que ahora ya no me amás, que me dejaste, y te quiere hacer sentir culpable, sabe que sos muy culposo, culposa. Claro, claro, Entonces, sabe tus puntos débiles. Claro, vos estás feliz, yo ahora me estoy muriendo, y Sí, busca sí, eso. sí. Ay, bueno, una respuesta corta sería, bueno, sí lo registro y espero que te vaya bien. Claro. O sea, eso no depende de mí. Bien cortito, no entrando en ese juego de ida y vuelta, por eso uno para el otro se vuelve poco interesante después de un tiempo, Claro. que buscará a otra persona para O hacer lo mismo. impenetrable, ¿no? Bueno, Sí, por eso, No, eso significa la metáfora esta Bien. de convertirte en una piedra gris. Cara de póker, sin marcha, emociones. piedra gris. Bueno, yo digo para el que no puede tener contacto cero, ¿no? No, bueno, pero ¿Te sucede va? mucho. Hay parejas que trabajan juntas, hay parejas que tienen hijos y después de mucho tiempo suceden estas cosas. Bueno, y no pueden realmente llegar al contacto cero. Lo mínimo indispensable y la menos información posible. Exactamente. Yo creo que es un buen método cuando una persona tiene y va a tener mucho tiempo, ¿no? Muy en bien. este sentido, un vínculo, porque están los hijos, porque hay un montón de cuestiones en el medio. Muy bien, no me río de esto, me río de que Me gusta la me voy a pone preparar el disfraz de piedra gris. de piedra gris. Un poco interesante. Claro, de acá a muchos Difícil, años. pero bueno. Tenemos regalito de nuevo de Sintre. Vos ya disfrutaste de una Pero de estas, están me ahí parece, mi ¿no? cónsul, un aroma espectacular. Tiene un montón de velas. Parece un santo porque lo hemos invitado. Nos encanta que vengas. Gracias, Ro. Muchas gracias por la invitación y un placer poder compartir. ¿Te pueden para encontrar? todos. En mis redes sociales o en Secretaría de Salud Mental. Muy bien. Ahí. Gracias. Bien, muchas gracias. Un placer. Regalito de Sintre, www.sintre.com.ar, velas aromáticas de soja y artesanales hechas con muchísimo amor. Pedí las tuyas, encontralas en el 388-410493. Se lo dije de otra manera. Ahora, si amás las velas, vas a amar Sintre. Con ellos nos despedimos hasta el próximo miércoles. Se ponen la piedra gris por arriba y que tengan una gran semana. Chau, chau.